800 calorías, entonces cuando voy a estar embarazada, este gasto va a aumentar en un 15% mínimo hasta un 30% en la medida que el embarazo vaya aumentando en semanas, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que la embarazada en una prox, ¿no es cierto?, debería de aumentar el consumo energético en 300 kilocalorías diarias, ¿ya?, para cumplir con las necesidades metabólicas que le va a imponer este cuerpo gestante. Ahora bien, 300 calorías si no hace ejercicio, pero si estamos en presencia de una embarazada que además hace ejercicio, entonces ya no serían 300 calorías diarias, sino que serían 500. Y hay que considerar que hay una cantidad de calorías que yo voy a gastar producto del ejercicio que estoy realizando. También dentro de los cambios en el sistema metabólico vamos a hablar de las capacidades termorreguladoras de las embarazadas y que se ve, usted me imagino que han conocido embarazadas. Las embarazadas, no sé si se han dado cuenta, pero siempre tienen calor, independiente de que esté invierno, verano más. Pero siempre andan acaloradas, siempre andan como echándose aire ya, porque las capacidades termorreguladoras se ven aumentadas, producto del aumento del metabolismo. También hay aumento de la temperatura, ¿ya? Y ese calor excesivo y ese aumento de la temperatura, el cuerpo inteligentemente lo trata de bajar esa temperatura a través de la vasodilatación periférica, ¿ya? También lo hace a través del sudor. Y ustedes han escuchado que dicen que las embarazadas se ven más bonitas, son más bonitas cuando están en ese estado, o ya no se dice eso, ¿no? Antes se decía que las embarazadas, la mujer cuando está embarazada se ve más bonita, ¿ya? Se ve más bonita porque hay una vasodilatación periférica, por lo tanto siempre están como rosaditas, ¿sí? Hay un estado de rubicundez constante. Además están edematosas, por lo tanto están siempre turgentes, tienen la piel más estirada, ¿ya? Entonces, estas son situaciones fisiológicas que hacen, ¿no es cierto?, que la embarazada o que la situación popular, ¿no es cierto?, diga que las embarazadas se ven más bonitas que cuando están en ese estado. ¿Ya? Entonces, tenemos esta situación de aumento del calor y la percepción de la embarazada es que siempre está acalorada, y esta también es una condición que tenemos que resguardar cuando vamos a hacer ejercicio, porque cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio o hacemos ejercicio, a los pocos minutos empezamos a sentir que nos da calor, nosotros que aumentamos la temperatura. Por lo tanto, las embarazadas sienten lo mismo, pero aumentado, porque ellos ya parten de una base que ya están siempre acaloradas. Por lo tanto, hay que evitar hacer ejercicios intensos, también dados por muchas situaciones, pero además por esta situación de aumento del calor, ¿no es cierto?, debido al aumento del metabolismo. Dentro del metabolismo también vamos a hablar de la diabetes gestacional, donde obviamente, como se requiere más energía, el páncreas va a tener un incremento en las demandas de nutrientes que van a ir, ¿no es cierto?, a cubrir las demandas tanto del feto como de la madre. Por lo tanto, hay un aumento de los niveles de insulina. Recordemos que sin insulina la glucosa no puede entrar al músculo. Por lo tanto, si yo necesito más energía, entonces necesito más insulina para poder ingresar, ¿no es cierto?, al músculo y sea metabolizar esa glucosa. ¿Ya? A nivel de la semana 32, es donde está el pic de las demandas de insulina, y producto de esta demanda que aumenta en este periodo, los islotes pancreáticos, que son los que van a producir la insulina, se ven hipertrofiados porque necesitan producir una mayor cantidad de insulina de la que necesitaban antes, ¿ya? Recordemos que las células betas del páncreas son las que sintetizan y secretan la insulina, ¿ya? Y estas células son las que van a verse hiperplásicas en este periodo, donde van a aumentar su producción de insulina para ir a cubrir las demandas, como dije antes, y hay una mayor sensibilidad al inicio del embarazo, ¿ya? Esto parte muy bien, sin embargo, después hay una resistencia a la insulina y se dice que lo vamos a ver más adelante, el embarazo es un estado diabetogénico, ¿ya? Porque si en una primera instancia la insulina aumenta en volumen para poder ir a permitir que el aumento de la glucosa pueda ingresar al músculo, esa situación
se va deteriorando porque ya la insulina comienza a tener resistencia, ¿ya? Y entonces se produce un estado diabetogénico de la embarazada, que en algunos casos es excesivo y caen en diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Siempre se promueve de que, o siempre el organismo prioriza que todo sea en primera instancia para el feto y luego para la madre. Hay situaciones puntuales, como por ejemplo la irrigación sanguínea, y por eso hay que tener cuidado cuando uno hace ejercicio y la intensidad del ejercicio, porque ustedes saben que cuando hacemos ejercicio, las demandas de sangre o de irrigación se van ¿hacia dónde? Hacia los músculos, ¿no es cierto? Cambian, ¿no es cierto? Entonces ahora son importantes los músculos porque los músculos están haciendo ejercicio. Ya, si hago un ejercicio muy intenso, entonces la demanda, mientras más intenso el ejercicio, la demanda va a ser mayor, ¿ya? Y esto puede provocar que la irrigación del feto pueda verse disminuida producto de esta redistribución del flujo hacia los músculos, ¿ya? La única forma que nosotros tenemos de saber si el feto está bien durante la ejecución del ejercicio es con un equipo que permite captar los latidos cardíacos, ¿ya? Cuando el feto le está llegando menos irrigación sanguínea, cae en bradicardia, ¿ya? Porque el organismo del feto también es inteligente y entiende de que tiene que bajar todo, ¿no es cierto? Todo aquietarlo para poder cubrir esas demandas que tiene con una disminución de la irrigación sanguínea. Por lo tanto, si ustedes cuando están trabajando con embarazadas, y siempre se recomienda que el trabajo con embarazadas sea dentro de un equipo multidisciplinario, y hay posibilidades porque este es un equipo que maneja es como un personal intensa, así chiquitito, que se permite captar los latidos cardíacos y podemos observar si es que el ejercicio es muy intenso y el feto cae en bradicardia, entonces tenemos que disminuir la intensidad del ejercicio. En cuanto a la intensidad y al tipo de ejercicio, hay mucho para tejer ahí, porque la intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio va a depender mucho de las características de la embarazada. Si es una embarazada que era activa, que era deportista, o una embarazada que era sedentaria, que nunca en la vida había hecho ejercicio y se le ocurrió justo ahora intentar con el ejercicio ahora que está embarazada. Entonces, ¿qué ejercicio hacer? ¿Cuál ejercicio no hacer? ¿Qué tanta intensidad? Depende de la historia de actividad física y de la performance de la mujer, ¿ya? ¿Ya hace rato recién? Como un minuto. Hace rato. Pirosis es cuando producto de la relajación de la musculatura lisa del esófago y del sistema gastrointestinal, sumado el aumento de volumen del feto dentro del útero, que provoca una presión gástrica, hace y predispone al reflujo. Y la sensación esa de quemazón dentro del esófago se le denomina pirosis. ¿Eso no es una clase básica? Ya. Entonces, las hormonas del embarazo, ¿no es cierto?, tienen efectos sobre la glucosa materna, y tenemos algunas razones de por qué yo les digo que se está en un estado diabetogénico en este proceso de embarazo que pudiera desencadenar una diabetes mellitus gestacional. Ya, el lactógeno placentario que se produce a nivel de la placenta, por lo tanto hay que estar embarazada porque hay que tener placenta para que esto se produzca, tiene efecto antiinsulínico, ¿ya? Y además lipolítico. El que tenga efecto antiinsulínico significa que no va a permitir que se secrete tanta insulina, ¿no es cierto? Y esto va a limitar la metabolización de la glucosa, ¿ya? Además, los niveles de glucosa van a aumentar en el plasma, ¿ya? Y entonces hay más glucosa disponible para satisfacer las demandas del feto, ¿ya? Y las hormonas esteroidales tienen un efecto también antiinsulina, ya, principalmente los corticosteroides y la progesterona. Yo les dije que en un comienzo del embarazo había un efecto que había mayor predisposición de insulina, pero luego se cae en un efecto, no sé qué pasa,
un efecto contrario donde hay una resistencia a la insulina. Ustedes saben que el semestre pasado aprendimos de que habían unas sustancias súper importantes que permitían, entre otras cosas, disminuir, ¿no es cierto?, la intolerancia a la insulina, que permitían metabolizar mejor la glucosa, y eran unas sustancias que se secretaban producto del ejercicio. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué dijo, profe? Que el semestre pasado vimos que había una sustancia súper moderna, así como de última generación, o sea que la habían descubierto hace poco, que fundamentaban el por qué el ejercicio es beneficioso, entre otras cosas para... ¿O sea? ¿Puede agrandar la pantalla, por favor? Agrandar la pantalla. ¿Cómo se hace eso? Venga para acá. Creo aquí donde está el cuadradito. ¿Este? El de la. Ese. Yo creo que debe ser. No. No, Yo creo que este. Arriba del centro. Ese. No. No. No, arriba del centro. Ah, esta. Sí, el duplicar. No me da la posibilidad. Si yo lo tengo en duplicado. Espérate, a ver. Entonces, Voy a salir, voy a finalizar la presentación. Ya, lo voy a poner acá. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Sí, le voy a sacar foto. Ya. Entonces, estas situaciones que estamos, yo pensé que lo iba a decir cómo se llamaban las sustancias. ¿Ah? La bioquina. Las mioquinas, muy bien, don Oscar. Las mioquinas eran nuestras salvadoras cuando nos preguntan ¿y por qué es bueno hacer ejercicio? Porque con el ejercicio secretamos mioquina y entre otras cosas sirve, ¿no es cierto?, y ayuda a la diabetes, a la resistencia a insulina, y en este caso de las embarazadas también el ejercicio va a ser beneficioso, ¿no es cierto?, para contrarrestar este estado diabetogénico que se encuentra en esta embarazada. Pero además, obviamente, ¿qué otra cosa va a ser importante aparte del ejercicio? Una buena alimentación. La alimentación, ¿ya? Importante controlar la cantidad de glucosa a través de los alimentos y, por supuesto, en situaciones ya más complejas debería prescribirse insulina. Ya. En la embarazada es importante el trabajo mínimo 3, pero muy recomendable 4 o 5 veces por semana, ¿ya? Para poder mejorar el control de la glucosa. Ya sabemos que las mioquinas son las sustancias que nos permiten, a través del ejercicio, este control. En las embarazadas también tenemos cambios inmunológicos. Y el más importante es un fenómeno que se llama tolerancia inmunológica. Y se debe a que tenemos que pensar que dentro de un organismo, que es de la madre, se está creando un ser, ¿no es cierto?, diferente dentro de esa madre, genéticamente diferente, y perfectamente el cuerpo, el organismo de la madre podría considerarlo como un cuerpo extraño y atacarlo, ¿sí? Entonces, en este estado de embarazo, existe una tolerancia, ¿no es cierto?, inmunológica, donde el cuerpo, ¿no es cierto?, no ataca a este cuerpo extraño, que vendría a ser el feto, ¿no?, sino que se adapta a este cuerpo y no ocurre un ataque inmunológico que sería mortal, ¿no es cierto? Entonces, en este estado se observa una tolerancia inmunológica. Muchos cambios cardiovasculares y hematológicos. A ver, dígame usted un cambio hematológico o cardiovascular que se da en la embarazada. Aumento de la frecuencia cardíaca. Sí, aumenta la frecuencia cardíaca. Otro. Aumenta el flujo sanguíneo. Aumenta la bulimia, sí, el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco. ¿Qué más? Se baja la tensión arterial, muy bien. Súper bien, aquí están bien interiorizados. Hay un cambio, que es el primero que vamos a ver, hemodinámico, que tiene que ver con el volumen sanguíneo, ¿ya? La embarazada aumenta el volumen sanguíneo, pero a expensas del plasma. El plasma es el que aumenta, ¿ya? Por lo tanto, a partir de la semana 6 ya empieza, ¿no es cierto?, a notarse un aumento de la bulimia.
¿ya? Y este aumento de la volemia va a ir directamente relacionado al tamaño del feto, al contenido uterino o a la cantidad de fetos que hay. Por lo tanto, si es un feto muy grande, ¿no es cierto?, va a haber un aumento mayor de la volemia. Si estoy hablando de mellizos, trillizos, quintillizos, mayor aumento de la volemia. Ya es directamente proporcional al tamaño del contenido uterino. Entonces hay una redistribución, además de este aumento de flujo, viene a ir a cubrir esta redistribución de sangre que se va a dar hacia la piel, los riñones, las glándulas mamarias y principalmente hacia la placenta y al útero, ¿ya? Situación que antes la irrigación no existía placenta y la irrigación del útero no era tan importante. Hoy ahí en el proceso de embarazo, ¿no es cierto?, este aumento y esta cantidad de volemia en un 25% se va a ir, o sea, esta cuarta parte se va a ir a la placenta y el útero, ¿ya? Y entonces el 25% del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ¿ya? Cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, en un 25% se va a estos dos órganos, placenta y útero, ¿ya? ¿Cómo calculo el gasto cardíaco? El volumen sistólico, ¿ya?, multiplicado por la frecuencia cardíaca. De ese total, el 25% se va al útero y a la placenta. ¿Qué otros cambios se dan en el sistema cardiovascular? Ese gasto cardíaco puede aumentar incluso, ¿no es cierto?, a un 50% entre las semanas más avanzadas y puede pasar de la volemia total, de 4 litros 6 a 8 litros punto 7, ¿ya? Recuerden que el aumento de la volemia es principalmente a expensas del plasma. Entonces, va a haber cambios cardiovasculares del sistema cardiovascular. Tenemos el aumento del volumen plasmático, si hay más volemia, todo aumenta. Si hay aumento del retorno venoso, aumenta la eyección del contenido de sangre que sale expulsado del ventrículo izquierdo, hay aumento de la frecuencia cardíaca, como dijeron, hay una reducción de la resistencia periférica. ¿Qué pasa si hay una reducción de la resistencia periférica de los vasos sanguíneos? Ocurre una menor vascularización y produce edema, piernas cansadas. Lo que pasa es que si yo relajo, ¿no es cierto?, reduzco la resistencia periférica, ¿no es cierto?, por lo tanto no hay tanta restricción y hay más como relax. Menor remoción de desechos del cuerpo, producto de la... Y antes que eso, y más importante que eso. ¿Se pueden ensanchar los vasos? ¿Y qué pasa cuando se ensanchan los vasos? La varices. Producen varices. Entonces, la varices. En las varices vamos a ver que es producto de otra cosa. Pero si yo en todo el sistema, si yo reduzco la resistencia periférica y todos los lúmenes se hacen más grandes, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Disminución de la presión arterial. Disminuye, ¿ya? Hay una relajación de la musculatura lisa que tanto se extiende al sistema gastrointestinal como también a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, como dijo ahí una de las compañeras cuando hablamos de los cambios hematológicos y cardiovasculares, hay una disminución de la presión arterial, ¿ya? Siempre manteniendo la perfusión tanto al útero como a la placenta. ¿Qué pasa? Como aumentó la volemia a expensas del plasma, cuando yo comparo la proporción de elementos figurados, como son las células sanguíneas versus el plasma, acá la proporción cambia, ¿ya? Porque ahora hay más plasma, ¿no es cierto?, que células sanguíneas. Por lo tanto, ocurre una situación que se llama anemia dilucional. Ustedes me imagino que han escuchado. ¿Qué le recomiendan a la madre embarazada, aparte del ácido fólico? ¿Qué le recomiendan? ¿Tomar? Hierro, muy bien, hierro. Y es producto por esta anemia dilucional que se produce, producto de que baja el hematocrito, la cantidad de hemoglobina. Ustedes han escuchado que la embarazada siempre andan con el hematocrito más bien bajo, ¿ya? Por lo tanto, debido a este aumento de la volemia, a expensas del plasma y disminución de las células sanguíneas, especialmente los glóbulos rojos,
¿no es cierto? La mujer embarazada cae en anemia y debe recetarse y prescribirse hierro, ¿ya? Además, una deficiencia de hierro podría provocar, nosotros dijimos que las mujeres andaban nauseosas producto de esta situación de relajación de la musculatura esofágica, musculatura lisa, y andaban siempre con pirosis, con esa sensación nauseosa que les limitaba en la actividad física. Bueno, una deficiencia de hierro provoca mareos, ¿no es cierto? Y además también le causa una sensación desmotivante a la madre, porque la madre, una mujer, o ustedes piensen, andar con mareo y andar con ganas de vomitar, a nadie le dan ganas de hacer ejercicio, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros prescribimos ejercicio, cuáles son las situaciones que está experimentando la madre para que el ejercicio sea una experiencia placentera. Esta premisa o esta definición, el ejercicio tiene que ser una experiencia placentera, no solamente es aplicable a las embarazadas. El ejercicio siempre tiene que ser una experiencia placentera, principalmente las personas que son sedentarias, porque las personas que son deportistas les gusta el sufrimiento, ¿no? Les gusta que les duela, les gusta así que estar así sudando, sufrir al otro día con el ácido láctico que los invade, ¿no es cierto? Pero en una persona que es sedentaria, para que pueda mantener la motivación y no desertar de un programa de ejercicios, siempre hay que considerar de que para él la experiencia del ejercicio tiene que ser placentera, por lo menos en una primera parte, antes que se enganche ya mucho más con el ejercicio. Entonces se le prescribe a las embarazadas hierro, ¿no es cierto?, para aumentar la hemoglobina, y eso es súper importante porque la hemoglobina, ustedes saben que transporta el oxígeno y es necesario que este nutriente también le llegue al feto y a la placenta. Ya, entonces durante los primeros meses puede haber por deficiencias de hierro, ¿no es cierto?, fatigas, mareo, disminución de la resistencia al ejercicio producto de esto mismo, que sumado a otros síntomas, ¿no es cierto?, hacen complejo el panorama de hacer ejercicio en este estado. Ya, durante el embarazo normal, el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser el resultado de situaciones como aumento del peso materno, aumento de la tasa de metabolismo basal, que ya lo vimos, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la volemia, y disminución de la presión arterial y la resistencia vascular. Por todas esas situaciones, el organismo tiene que mantenerse vigente y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? En las etapas tempranas del embarazo se mantiene como el aumento no es tan notorio, a menos que el cambio de peso y todas las situaciones que vemos acá sean tempranas, pero si no es así, podríamos decir que en el segundo trimestre y a partir del segundo trimestre hacia adelante ya hay un notorio aumento de la frecuencia cardíaca, y al final del embarazo podría aumentar entre 12 a 20 latidos por minuto, comparándolo con la frecuencia cardíaca que tenía esa embarazada antes de estar en este estado. Entonces dijimos que la tensión arterial de la mujer embarazada bajaba. ¿Por qué bajaba la tensión arterial? Producto del aumento de la volemia y disminución de... Más que del aumento de la volemia, ¿por qué? ¿Por qué baja la tensión arterial? Ya lo dijimos. El aumento del lumen del... ¿Pero y por qué aumentan los lúmenes de los vasos sanguíneos? Por la relajación de los vasos. De la musculatura lisa. Ya. Hay una relajación de la musculatura lisa, por lo tanto disminuye la resistencia periférica y hay una disminución de la tensión arterial. Ya están ambas tensiones, la sistólica como diastólica, ¿ya? Y entonces esta situación de disminución de la tensión arterial parte así, pero en el tercer trimestre y más cercano ya al proceso de parto aumenta, ¿no es cierto?, esta tensión arterial, pero esta tensión arterial debería llegar a los valores que tenía antes la mujer embarazada, antes de estar embarazada, ¿ya? Debería de normalizarse, por decirlo de alguna forma.
Recuerden que una mujer embarazada no puede tener un aumento de la presión arterial. Por eso es importante que en cada sesión de ejercicio que ustedes vayan a realizar haya un control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial principalmente. Ya recuerden que las embarazadas tienen situaciones como la eclampsia y la preeclampsia, que es un aumento de la tensión arterial que puede provocar la muerte del feto, ya producto de un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, es súper importante tener controlado, y si tenemos una embarazada que nos llegó con la presión muy alta, no puede hacer ejercicio, ¿ya? La presión arterial, aparte de la disminución de la resistencia vascular por esta relajación de la musculatura lisa, también se da por efectos de hormonas, ¿no es cierto?, como son la relaxina, la progesterona, que van a predisponerse a esta relajación de esta musculatura y del lecho vascular, como del óxido nítrico a nivel del endotelios, que también provoca esta suerte de relajación, de aumento de los lúmenes y disminución de la tensión arterial. Hay un síndrome que es súper conocido, que se llama síndrome hipotensivo supino. ¿Lo han escuchado? ¿De qué se trata? ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? El que es cuando la madre está de supino y se presiona la vena. Eso, muy bien. Resulta que si nosotros pasamos a esta... Muy bien. ¿Usted tiene guagua, no? Sí. Ah, ya, muy bien. Y me desmayé una vez por eso. Mire, ahí tenemos una experiencia, ¿ves? Entonces, súper importante que escuchen a la profesora, porque estas cosas que está contando la profesora pasan en la realidad, ¿ya? Cuando la embarazada está en posición supino, con este útero, y mientras más aumenta el volumen del feto y el útero, por supuesto, provocan más presión a nivel de la vena cava inferior, ¿ya? A nivel de la vena cava inferior. Entonces, cuando estoy en supino, esta presión es mucho más alta, por lo tanto, cuando yo voy a hacer un programa de ejercicio, si bien privilegio posiciones estables, porque la embarazada tiene menor equilibrio y menor estabilidad. ¿Por qué tiene menor estabilidad? Porque el centro de gravedad se desplaza. Sí, y además, ¿por qué? Por la relaxina. Por la relaxina, que es la hormona que reblandece los ligamentos y la deja inestable, ¿ya? Por lo tanto, siempre voy a buscar posiciones estables. Entonces, el decúbito es una buena posición porque es muy estable y no se me va a caer, porque más abajo del suelo no va a pasar, ¿no? Entonces, es bueno echar mano a los decúbitos, pero no hay que exagerar, ¿ya? A eso se refiere el síndrome hipotensivo supino. No puedo tener a la embarazada mucho tiempo en la posición decúbito. Si yo la pongo del decúbito izquierdo, presiono más la vena inferior, así que privilegiar el decúbito derecho, o sea, los decúbitos laterales. Si la tengo decúbito supino, ¿no es cierto?, utilizar cuñas, ya que de alguna forma no hacen una presión tan directa, sino que desplazan un poco la presión hacia la musculatura que está, ¿cómo se llama la musculatura? La del piso pélvico. Ya, entonces esta situación, ¿no es cierto?, puede producir este síndrome de hipotensión en la vena cava inferior. Ya también puede presionar la aorta y pueden ser fluidas, producto del peso, del tamaño del útero, ¿ya? Eso vendría a pasar después del cuarto mes o después de que ya el volumen del feto es mayor. Entonces ahí tenemos, entonces recuerden que no podemos exagerar con los decúbitos, ¿ya? Manejo cuidadoso, racional, y los cambios de posición son importantes, ¿ya? Además de que presionamos la vena cava inferior, posiciones prolongadas, ¿no es cierto?, podrían presionar, si bien hay una presión de base ya sobre todo el sector abdominal, hace que las venas pélvicas y el retorno venoso sea mucho más difícil, porque tienen que ascender con una presión constante de la región abdominal, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece lo que nombraba el Oscar recién de las varices, ¿ya? ¿Ustedes saben cómo se provocan las varices? Porque la válvula, creo que la sangre se desplazaba como por el costado de la válvula y ahí como que la sangre se redirigía a lugares que no debería. Como sí, que... por ahí. Me lo voy a explicar en simple. Ya. Tengo un vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo se supone que estoy hablando de una vena, por lo tanto el retorno venoso se va de abajo hacia arriba, ¿sí? Y este vaso sanguíneo tiene unos esfínteres, ya, que permiten de que cuando la vena sube,
y se quiere devolver, por efecto de la gravedad, obviamente, el esfínter se cierra, ¿ya? Entonces, sube la sangre y cuando se quiere devolver, el esfínter se cierra. Y este esfínter son como unas aletas, no sé si en el corazón hay unas bicúspides y tricúspides, ya, el mismo sistema, ¿ya? De que pasa el esfínter permite el paso unidireccional, permite el paso hacia allá de la sangre, pero cuando la sangre se quiere devolver, se cierra, ¿ya? Y entonces esto, cuando los esfínteres funcionan a la perfección, esfínteres jóvenes, como los esfínteres que seguramente tienen ustedes en las venas, entonces todas las aletitas funcionan perfecto. Pasa la sangre se quiere devolver, se cierra y entonces va avanzando y va subiendo la sangre, ¿no es cierto?, producto del retorno venoso. Pero resulta que la embarazada tiene una presión, estoy hablando de retorno venoso, extra acá. Por lo tanto, la sangre quiere subir y hay una presión extra, el peso, el volumen, ¿no es cierto?, del útero y del feto, que hace mucho más difícil que hace más presión a que la sangre se devuelva, a que circule en ese sentido. Por lo tanto, esa presión hace que la sangre se devuelva, pero con más fuerza. Y entonces estas aletitas comienzan ya no a funcionar tan bien porque están haciendo mucha presión al revés de la función. Ellas tendrían que hacer esto, pero la empiezan a presionar, entonces empieza a ceder. Entonces ya no funciona tan bien, por lo tanto cuando pasa la sangre y se quiere devolver, hay una que ya no funciona y deja pasar un poco de sangre al compartimento de abajo. Entonces empieza a quedar en ese compartimento de abajo más sangre, luego sigue subiendo y se devuelve y pasa. Y se empiezan a formar estos glóbulos en las venas, ya que son un almacenamiento de sangre retrógrada, ya, y que se provoca por la falla de los esfínteres. Si yo tengo muchos esfínteres fallados, voy a tener muchos globitos y muchas situaciones de sangre retrógrada en las varices, que eso se da producto de que el esfínter también está muy usado en las personas añosas, no necesariamente embarazadas, está usado el esfínter, ¿cuántas veces? Entonces ya empieza a fallar, como todo empieza a fallar cuando empiezan a pasar los años. Pero las embarazadas, producto de esta presión extra, es mucho más fácil que ese esfínter falle por presión contraria, ¿ya? Por lo tanto, en las embarazadas, y va a depender del volumen también de ese feto, mientras más grande sea el feto, mayor presión va a haber, mayor predisposición. Generalmente las embarazadas, quizás las más jóvenes, que tienen esfínteres mucho más jóvenes, pero la mayoría de las embarazadas de las varices no se escapan, ¿ya? Y más si tienen un volumen importante del feto, que hace mayor presión y que hace más dificultoso el retorno venoso, ¿ya? Y bueno, esto contribuye además al edema, ¿no es cierto? Y que todo esto se vive viendo exacerbado en la medida que va aumentando el proceso de embarazo. Cambio respiratorio. También tenemos, por supuesto, ¿qué creen ustedes que pasa con la frecuencia respiratoria? Aumenta, muy bien. Fíjense que hay una situación en la vía aérea alta de irritación de la mucosa y de la vía aérea alta, y que provoca en algunas embarazadas, es mucho más visible, una sensación de irritación constante y de producción, hay como una hiperreactividad, por decirlo de alguna forma, de la vía aérea alta, que hace que incluso que las embarazadas anden con una situación como de ser más roncas que en la vida habitual. No les pasa a todas, pero a veces ocurre, y es producto del embarazo. Suele acumularse secreciones en los senos paranasales. Hay una predisposición a la tos, ¿no es cierto?, a los estornudos por esta irritación en la vía aérea alta. Hay dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringia, y esta dilatación de los vasos sanguíneos a nivel de la región nasal hace que la embarazada esté más predispuesta a la epistaxia, ya al sangramiento nasal. Entonces, una embarazada que esté haciendo ejercicio de repente y sangra de la nariz es una situación normal que se da a la embarazada, producto de esta situación de una suerte de irritación en la vía aérea alta. Tenemos la situación del diafragma, que obviamente va a ser desplazado de esta cavidad abdominal que empieza a ser pequeña para el contenido del volumen del útero, el tamaño del feto, y empieza a invadir la cavidad torácica, ¿ya? Entonces el diafragma puede elevarse hasta 4 centímetros en el tercer trimestre, y eso se dice que la capacidad vital no disminuye, porque si bien disminuye el diámetro vertical, aumenta los diámetros anteriores y anteroposterior y transversal, ¿ya?
porque hay una relajación de la musculatura de los intercostales, ¿ya? Por lo tanto, se ve como un poco contrarrestada la disminución de la capacidad vital. Sí hay un aumento de la frecuencia cardíaca, pero la capacidad vital finalmente se mantiene, ¿ya? Producto de este equilibrio entre la disminución por un lado y aumento de los diámetros torácicos. Sube y aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca, unas 2 respiraciones por minuto, ¿ya? Pero no hay un cambio total, digamos, muy notorio en relación a la frecuencia cardíaca. Ahora, esta situación se da principalmente por invasión de la cavidad abdominal sobre la cavidad torácica, que obviamente va a ser en los últimos trimestres, y en el último trimestre, y eso está dado por el volumen, obviamente, del tamaño del feto. Ahora, tomando en cuenta dentro de los cambios respiratorios, también tenemos que considerar que hay en el consumo de oxígeno, hay un aumento en el consumo de oxígeno, de un 10 a un 20%, por lo tanto, si nosotros le hacemos un test de Cooper, un test para evaluar el VO2 a una embarazada, vamos a encontrar que el VO2 máximo lo alcanza antes y con menor intensidad de ejercicio lo va a alcanzar la embarazada. ¿Qué ejercicio, a propósito de esas fotos, qué ejercicio puede ser la embarazada y cuál no? Como les dije antes, tiene que ver mucho con la historia de la embarazada. Si estoy hablando de la Martina Bay, ¿no es cierto?, que se queda embarazada, seguramente va a seguir trotando, va a seguir haciendo ejercicio hasta el tercer trimestre, ¿no es cierto? Pero si estoy hablando de una dueña de casa que jamás en la vida se ha puesto zapatillas, y entonces el ejercicio, ¿no es cierto?, tiene que ser mucho más suave, ¿no es cierto?, y adecuado a una persona sedental. Por lo tanto, hay mucha controversia, qué cosas sí, qué cosas no, pero en términos generales se tienen que evitar los deportes, si vamos a hablar de deporte desestabilizantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el patinaje, ¿no es cierto? El andar a caballo, porque se pueden caer, los deportes de enfrentamiento, porque en los deportes, el básquetbol, ¿no es cierto?, que son donde hay el fútbol, enfrentamiento, puede ocurrir, ¿no es cierto?, sin querer ya y se puede lesionar. Dígame. Cuando uno está embarazado, hasta ahora no creo, pero sí puede hacer ejercicios de carga, ya en el contexto así masivo, ya puede ser hacer ejercicios de carga con bajo peso, ya para así en el masivo. En el contexto de embarazadas que hacían ejercicios de carga antes de estar embarazadas, y que tienen un training, ¿no es cierto?, se tolera cargas mayores, ¿ya? Generalmente en la embarazada se utiliza 1 o 2 kilos de peso, ¿no es cierto?, o ejercicio con el peso del propio cuerpo. Además que el propio cuerpo empieza a aumentar el volumen, empieza a ser más pesado, así que es una buena resistencia a hacer ejercicio como está haciendo ella con el peso del propio cuerpo. Ya. Sin embargo, un ejercicio de carga obviamente va a significar una mayor intensidad del ejercicio, y recuerden que la intensidad tenemos que controlar. Ya, lo que les decía antes de que la mujer embarazada va a tener un pic de consumo de oxígeno antes, ¿no es cierto?, a menor intensidad que el que podría tener antes de estar embarazada, por lo tanto su VO2 max va a disminuir en la mujer embarazada. ¿El VO2 max por qué disminuye? ¿Cómo dijo? Disminuye porque recuerda que si yo te hago hacer el test de Cooper hoy día, ¿qué es lo que era el test de Cooper? ¿En qué consistía el test de Cooper? Resistencia. ¿Qué es lo que había que hacer en el test de Cooper? Correr, pero ¿cuánto? 12 minutos. Y contar cuánta distancia podría alcanzar, ¿no es cierto? ¿Por qué disminuye el VO2? Porque en el test de Cooper, mientras yo en esos 12 minutos lograra cubrir una distancia mayor, iba a ser más bacán, ¿no es cierto? Y tener un VO2 mayor.
Pero resulta que la embarazada en los mismos 12 minutos seguramente se los va a correr, pero no va a correr tan rápido porque porque está más pesada, por todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, el resultado de la distancia que va a cubrir va a ser menor, ¿no es cierto?, que el que cubría antes cuando no estaba embarazada. Por eso que el consumo de oxígeno va a ser menor. O sea, el consumo, no el consumo de oxígeno. El PIX, ¿no es cierto?, el VO2 máximo va a ser menor en una embarazada, ¿ya? Ahí me pasé. Ya, cambios renales y urinarios. Hay un aumento en la tasa de filtración glomerular y eso se da a expensas de esta situación que vimos al comienzo de cambios hemodinámicos que estaba dado por el aumento del plasma. Ya, eso provoca que haya un aumento en la filtración, hay un mayor trabajo del riñón. Además, sumado a eso, que hay una compresión del útero, ¿no es cierto? Anatómicamente el útero comprime la vejiga urinaria. ¿Ya? Por lo tanto, la vejiga urinaria reduce su capacidad de contener orina. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la embarazada? Va más veces al baño. Va más veces al baño, va cada rato al baño, ¿ya? Porque su capacidad de la vejiga urinaria se ve disminuida, ¿ya? Además, como hay una, dijimos, relajación de la musculatura lisa, donde la musculatura lisa de la uretra no se ve eximida de esto, y el efecto que produce el útero sobre los uretres provoca la hidronefrosis fisiológica en el embarazo, que es, lo siento, una situación de inflamación en ese centro, ¿ya? Cambios musculoesqueléticos, y estos son los más importantes. Esos son los más importantes porque todos, si bien todos los cambios que hemos dicho y que hemos hablado en la clase de la semana pasada y esta, tienen que ver con cambios que no están directamente relacionados a nuestro expertise, porque son cambios en diferentes sistemas, que sin embargo nosotros tenemos que tenerlos en cuenta porque nosotros vamos a prescribir ejercicios a la embarazada. Sin embargo, los ejercicios que nosotros vamos a hacer para la embarazada, si bien van a permitirnos controlar, ¿no es cierto?, la glucosa, vamos a poder secretar mioquina y vamos a tener mejora en el sistema cardiovascular y todos esos beneficios como generales, también nos vamos a enfocar, y principalmente en una embarazada, a disminuir esos cambios o hacer más placenteros esos cambios posturales y del sistema musculoesquelético que se van a dar producto del embarazo, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién es el más indicado de poder, ¿no es cierto?, diseñar ejercicios para tratar esos cambios? ¿Quién será? El kinesiólogo, por supuesto. Pero para que sea el kinesiólogo tiene que estar el kinesiólogo capacitado, ¿no es cierto?, instruido, saber, conocer, y es lo que estamos haciendo hoy, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay cambios musculoesqueléticos en el embarazo? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Acá dice por aumento del peso. Ya, por aumento del volumen del abdomen, lo que produce un desplazamiento del centro de gravedad, que provoca una lordosis. El aumento del peso puede darse no solamente porque la embarazada comió más, sino que reservas energéticas también, porque aumentó el volumen sanguíneo, porque hay una placenta ahora que también pesa sus buenos kilos, ya hay aumento del volumen mamario, y bueno, y aumenta el fluido extracelular, todo el edema también pesa, entonces hay un aumento del volumen en general, que es una de las variables que afecta y que provoca cambios en el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, los cambios producto del peso van a estar directamente relacionados con el peso de la embarazada. Por lo tanto, aquella embarazada que no sube tanto de peso tendrá estos cambios que son producto del peso menos exacerbados, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, lo importante es que una embarazada, y ustedes tengan claro que es complejo cuando la embarazada sube mucho de peso y también es complejo cuando la embarazada no sube de peso, ¿ya? Vimos de que una embarazada debería de aumentar una ingesta calórica en 300 kilocalorías y se hace ejercicio en 500, ¿ya?
Por lo tanto, una embarazada que no sube de peso y además hace ejercicio, con mayor razón tiene que aumentar su ingesta, ¿ya? Para poder cubrir las demandas finalmente que tiene el feto, ¿ya? Entonces, es importante tener claro que siempre no debo utilizar el ejercicio para bajar de peso, ¿ya? Si viene una embarazada obesa, no se le vaya a ocurrir y pasar por la mente o tener ella la idea de que se va a poner a hacer ejercicios para embarazadas para bajar de peso, porque el embarazo no es el momento para bajar de peso. El embarazo no es el momento para bajar de peso, porque del peso que ella tiene, que es el que ella mantiene, tiene que aumentar esa ingesta. Eso sí, que la embarazada obesa tiene que tener un aumento de peso controlado, ¿ya? Pero no puede o no subir, ¿no es cierto?, o bajar de peso, ya en ningún caso. La embarazada que va al ejercicio para embarazada, para bajar de peso, está perdida, porque esa no es. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo como terapeuta? Cuando a la embarazada la tengo que controlar, la frecuencia cardíaca no tan importante, pero sí la tensión arterial. ¿Y qué debería hacer igual entonces? Pesarlas, no todas las veces que van, pero pesarlas para controlar de que no bajen de peso, ¿ya? Y si la embarazada está bajando de peso, hay que mandarlo al médico o decir que tiene que alimentarse para poder estar en ese programa de ejercicio, porque si no, el programa de ejercicio la va a hacer bajar de peso más, porque nosotros no queremos peso más, ¿ya? Entonces, en términos generales, se considera saludable un aumento de 12,5 kilogramos durante el embarazo, pero este es un aumento o una definición estándar, porque cada situación es particular y tiene mucha relación con cuánto pesaba esa mujer antes de estar embarazada. El peso previo al embarazo define, ¿no es cierto?, cuánto es lo que tiene que subir esa embarazada de peso durante el proceso de embarazo. Ya, entonces, dijimos de que uno de los cambios que se daban musculoesqueléticos principalmente era por aumento de peso, y ahí tenemos una gráfica que nos dice que se aumenta de peso por aumento del líquido extracelular, todo el edema, problema de retorno venoso, etc. Tejidos de reserva, todo lo que comemos de más, las grasas, eso hace que subamos de peso. La sangre, recuerden que aumenta la volemia, aumenta el volumen del útero, el volumen mamario, habemos placenta, que antes no había, el feto, obviamente, ¿no es cierto?, y líquido amniótico, que también aparece durante el embarazo. Entonces, todo eso hace que, en general, sea un aumento de 12,5 kilos más o menos. La placenta no son buenos kilos, son medio kilo aproximadamente, pero la placenta igual es un órgano que cuando la embarazada da luz, hace de que baje drásticamente de peso esa persona. ¿Cuánto bajaste tú? Porque cuando llegaste a término, ¿cuánto pesabas? 78. ¿Y antes de estar embarazada? 64. 64, no está ahí tan claro. Y después, que a la semana que diste a luz, ¿cuánto bajaste? Yo a los 10 días yo recuperé todo mi peso. Recuperó todo su peso en una semana. Claro, porque el peso está dado principalmente, no porque había comido mucho, ya, porque subió bien, ¿no es cierto? Claro, la que subió 20 kilos y porque se lo comió todo, ¿ya? Entonces, obviamente va a pasar 10 días y va a seguir con los kilos que tiene ahí de grasa, pues si no se van a perder. Pero si el aumento de peso se dio por el edema, por la placenta, que son 500 gramos, por el feto, en 10 días va a recuperar el peso que tenía, ¿ya? Bien, eso que tenemos ahí es para evaluar el peso de una embarazada, porque yo no lo puedo usar el IMC, ¿no es cierto? El IMC lo podría usar el IMC. ¿Cómo se calcula el IMC? Peso por la talla. Por estatura al cuadrado. Esto tiene que ser así. ¿Cómo se calcula el IMC? Muy bien. ¿Así como estaba aquí antes? ¿Cómo se calcula el IMC? Entonces, eso en condiciones normales, pero una embarazada no le puedo medir el IMC así, ¿ya? Por lo tanto, existe esta fórmula, que lo primero que voy a hacer es encontrar el porcentaje peso y talla. ¿Cómo encuentro el porcentaje peso y talla?
busco cuánto mide usted? 57. 1,57. Entonces la vamos a poner acá. ¿Y cuánto pesó? 78 me dijo, ¿no? Sí. Entonces, 78. 75. Tendría que tener una hoja más larga, pero debería de ser. Tengo que cruzar, ¿no es cierto?, la talla, el punto de la talla, cruzarlo por el 78, 75, 76, 77, 78. Ahí. Y entonces eso, prolongarlo y ver, oh, justo acá. ¿Dónde se cruza acá? ¿Ya? Y acá dice que se cruza en el 134, que sería el porcentaje. 134. Pero eso fue la semana de 40 más o menos, de 40 semanas. Sí. Ya. 134. Entonces acá voy a buscar dónde está el 134 acá. Y entonces si lo busco en la semana 40, que está acá, y voy ahora a encontrar, ¿no es cierto?, el porcentaje de peso y talla. ¿Dijimos cuánto era? 134 estaría por ahí en el C. ¿Y qué es lo que es el C? Mira, estaba ahí en sobrepeso, ¿ya? Entonces, para poder identificar que la talla igual si hubiera sido más, ahí lo hubiera pasado. Ya, entonces para identificar si una embarazada está bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad, tengo que calcular el porcentaje del peso y talla, que lo obtengo haciendo el cruce con una regla, con una línea recta, y luego busco en qué semana gestacional está y lo cruzo con el porcentaje que encontré y lo busco acá donde está, ¿ya? Puede caer en alguna de esas tres categorías. Y eso es importante saber si la embarazada con que nosotros estamos trabajando, en qué situación está. Es difícil llegar a término con el peso normal. Sobrepeso es muy difícil. Profe, ¿eso va a aparecer en la prueba? ¿Ah? ¿Eso puede aparecer en la prueba? Sí, busquen el normograma para clasificación de la mujer, puede ser, y la gráfica de incremento de peso de la embarazada, puede ser las dos normas técnicas de la APS, ¿ya? Normas técnicas de la APS en el programa de la mujer, ¿ya? Pueden encontrar estos gráficos. Google, o googlean, pero que sea ojalá de las normas técnicas del MINSA. Entonces, siguiendo con los cambios musculoesqueléticos, vamos a iniciar con cambios que son propios de nuestro quehacer, que son cambios en la postura. Entonces, así, de puro de saber de la vida nomás. ¿Qué cambio en la postura se da en la embarazada? Aumento de la lordosis. Ya aumento la lordosis, ¿qué más? Esa es la típica. ¿Qué más? La marcha. ¿Ah? Sí, pero eso hace que aumente la lordosis, pero cambio postural. ¿Ashley? ¿Qué dijo? La marcha. ¿Ah? La marcha. Sí, pero estamos hablando de cambios posturales primero. ¿Cambios posturales? ¿Qué le pasó a mi padre? Es que hay una antereacción producto del aumento de la lordosis. ¿Qué dijiste? La cadera se inclina un poco hacia atrás. Hacia adelante. Se va en antereacción. Retroversión. Antereacción. Hay una pequeña flexión de cadera. ¿Ah? Hay una pequeña Pequeña flexión de cadera, sí. ¿Qué otra cosa más notoria en la embarazada? Ya baja el centro de gravedad. Ella, la embarazada, como además se siente inestable, la embarazada quiere sentirse más estable. ¿Y qué hace para sentirse más estable y no sentir que se va a caer? Se retira hacia atrás. ¿Ah? Se tira hacia atrás. Sí, eso es producto de claro, de que se va a caer producto del aumento de la volumen, ¿cierto? Pero ¿qué otra cosa más allá? Caminar con las piernas más separadas. Camina la embarazada, aumenta la base de sustentación porque como está más pesada, el centro de gravedad se desplazó, ¿no es cierto? Aumentaron dos de peso, trata de mantenerse y tiene relaxina, inestable, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella trata de caminar con las piernas separadas porque se siente que se equilibra más y que no se va a caer. Ya, entonces, ¿qué otra cosa más aparece en la embarazada? ¿Ah? ¿Eh? No sé qué me hablan. Otra cosa más que más, porque ustedes han visto embarazadas. ¿Qué otra cosa, qué otro cambio postural? No, que tienden a poner pies, no, así como para atrás. No,
aumentan las mamas, así que van a andar así como medio así, ¿no es cierto? Y eso provoca, ¿no es cierto? Aparte que si aumenta la lordose, aumenta todo, ¿no es cierto? Aumenta la cifosis. Y eso va en cadena, por lo tanto, la embarazada aumenta la cifosis, anteproyección de cabeza y cuello, todo un descalabro postural producto del embarazo. Ya, entonces, ya, sabemos de la relaxina, los cambios hormonales, la biomecánica del embarazo cambia, obviamente, porque hay un cambio postural y cambia todo, ¿no es cierto? Después del embarazo pueden incluso mantenerse un poco, pero no sé, hasta 6 meses. Y lo que dice la literatura es que las embarazadas, cuando tienen esta situación de relaxina y que reblandecimiento de los ligamentos, cuando van teniendo embarazos posteriores, este efecto de la relaxina va siendo más intenso, es lo que dice la literatura. Luego, ojalá que piensa tener muchos hijos, afírmense porque va a andar inestable con el tercero. Ya, entonces, ¿qué pasa con la embarazada? ¿No es cierto? Hay un aumento, como dije, del volumen mamario, por lo tanto, hay un aumento de la cifosis, los hombros se van en rotación interna, ¿no es cierto? Cambia la posición de la cabeza, que se va en anteproyección, la musculatura, ¿no es cierto?, posterior del cuello aumenta su actividad, ¿no es cierto?, para dar apoyo a la cabeza. Entonces ocurre lo que aparece en la gráfica, donde hay una postura más bien normal y hay una postura, ¿no es cierto?, afectada por todos los cambios posturales, producto del embarazo. Ahora, ¿qué es lo que se supone que yo tengo que hacer en una sesión de ejercicios para embarazadas? Contrarrestar de alguna forma esto. Por lo tanto, voy a hacer ejercicios que mejoren la postura y que vayan, ¿no es cierto?, a favor de mantener la postura que está, ¿no es cierto?, en el lado derecho. Y entonces, con una embarazada, con toda esta modificación, yo voy a empezar a pensar ejercicios. Si bien no voy a poder mantener, ¿no es cierto?, buena postura en embarazada, porque hay algunas situaciones que no se pueden controlar mucho. Sin embargo, todos los ejercicios que yo voy a hacer de fortalecimiento por un lado y de flexibilización por el otro van a ir enfocados a manejar, controlar, guiar, modular estos cambios posturales, porque todos estos cambios posturales finalmente van a traer molestias, dolor, ¿no es cierto?, contractura, todas esas cosas que ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando hay un cambio en la postura, ¿no es cierto? Que lo que pasa con los cambios cuando hay una modificación y anteproyección de cabeza y cuello, donde hay un aumento de la contracción de la musculatura suboccipital, que trata de buscar, ¿no es cierto?, la posición horizontal, ¿no es cierto?, mantener los ojos en posición horizontal, así que trata de contrarrestar esta situación, ¿no es cierto? Lo mismo que hace el aumento de la lordosis, trata de contrarrestar esta situación de desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, por lo tanto va adoptando posturas típicas de las embarazadas. Los aductores de la escápula, producto de que hay una proyección de los hombros hacia adelante y una rotación interna de los hombros, ¿no es cierto? Los aductores de la escápula, los rotadores y los elevadores pueden experimentar distensión y debilidad. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Músculo, Fortalecer esos músculos que están distendidos y débiles, ¿ya? Incluso no esperar que yo voy a tener una embarazada, se supone, trabajando desde el primer trimestre. Por lo tanto, en el primer trimestre, que hay más facilidad para hacer ejercicio, para moverse y desplazarse, debería de empezar ya a trabajar esta musculatura que se va a ver alterada en la medida que el embarazo vaya a avanzar, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes saben de que la relaxina y los cambios hormonales, porque no es exclusivo de la relaxina, también hay otras hormonas que interfieren, van a interferir en el laxativo articular y dentro de las complicaciones o lesiones que se dan más en la embarazada son los esguinces
de tobillo producto de la acción de la relaxina. Hay muchas situaciones más bien inflamatorias y de los tendones que se dan en la embarazada, pero producto de la inestabilidad generalmente cae, ¿no es cierto?, en las esguinces de tobillo producto de esta situación de reblandecimiento. Entonces, las embarazadas, fíjense el alto porcentaje, un 50% de las embarazadas, ¿no es cierto?, sufre de lumbalgia producto de estos cambios que se dan en la postura, ¿ya? Este cambio del centro de gravedad se va a dar en dos fases, ¿ya? Uno primero cuando el centro de gravedad, ustedes saben de que se desplaza hacia anterior, ¿no es cierto? Cuando el peso del feto ya alcanza un 40% del peso esperado que va a llegar a término, ¿no es cierto? Y cuando lo primero que ocurre entonces es que hay un desplazamiento del centro de gravedad, y en la fase 2 es que la embarazada, para buscar mantener una postura equilibrada, entonces aumenta la lordosis lumbar para contrarrestar este desplazamiento del centro de gravedad hacia delante, y lo que hace es que se va hacia atrás a expensas del aumento de la lordosis lumbar, ¿ya? Por supuesto que un cambio de esta envergadura en la postura va a alterar el equilibrio, que ya estaba alterado producto de la relaxina, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que, ojo acá, con los últimos párrafos, nosotros cuidar siempre, 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 es que tenemos que evitar que las embarazadas sufran caída. Imagínense, se nos cae una embarazada en la sesión de ejercicio. Nunca más van a poder hacer sesión de ejercicio, vayan de lado. Entonces, súper importante, la embarazada está inestable, ¿no es cierto? La embarazada tiene un aumento de peso importante, un cambio en la postura, por lo tanto yo tengo que tener una embarazada haciendo ejercicios de manera estable, y nosotros y con el profesor van a definir qué tipos de ejercicio, y ustedes van a usar toda su creatividad con su pensamiento superkinésico, qué ejercicios voy a hacer, porque lamentablemente cuando yo hago un ejercicio a veces es bueno para una cosa pero malo para otra. Entonces voy a hacer ejercicio para disminuir la lordosis lumbar. Abdominales podría hacer, sí, quizás al comienzo del trimestre, pero cuando hago abdominales resulta que hago así y hago más de proyección de cabeza y cuello. Entonces como ustedes son los expertos kinesiólogos, que son los estudios del movimiento, no hay profesional que esté indicado para ustedes, para diseñar ejercicios para la embarazada que sean beneficiosos integralmente, o sea, sean buenos para una cosa pero no sean malos para la otra, considerando todas las alteraciones de la postura que se ve implicada la embarazada, ¿ya? Entonces, lo que decía es que van a diseñar ejercicios que van a ser diferentes para embarazadas del primer trimestre, porque es diferente una embarazada del primer trimestre con una embarazada del tercer trimestre. La del medio, la del segundo trimestre está como que un poco de aquí y un poco de allá, pero una del primer trimestre seguramente va a poder hacer algún tipo de ejercicio, y tengo que aprovechar de hacer esos ejercicios que en el tercero no voy a poder hacer, ¿ya? Por toda la situación, desde el aumento del volumen, que ya va a ser difícil para una embarazada, irse al decúbito, ponerse de pie, ahí los cambios de posiciones complejos en el tercer trimestre, generalmente a veces es con ayuda. En cambio en el primer trimestre es como si nada, hay embarazadas que están el primer trimestre no se les nota que están embarazadas, ¿ya? Entonces tengo que pensar eso, en todas las modificaciones, en cómo yo estructuro los ejercicios y cómo voy a diseñar los ejercicios que yo les voy a dar a una embarazada. Ya, entonces, lo que hablábamos, que el cambio principal, ¿no es cierto?, que se da en una primera fase donde aumenta el volumen, entonces la gravedad, el centro de gravedad se va hacia adelante, ¿no es cierto?, y lo que se hace es que se va en anteversión B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Piensen ustedes ¿qué va a pasar cuando hace eso? La pelvis, ¿no es cierto?, tomando en cuenta todos los musculitos que están agarrados de esta pelvis. Cuando la pelvis va en esta versión, entonces hay músculos que se acortan y otros que se alargan, ¿ya? Hay músculos que se acortan y músculos que se alargan. Cuando los hombros se van en rotación interna, producto del aumento de las mamas,
hay músculos que se alargan y hay músculos que se acortan. ¿Ya? Entonces, siempre que voy a tener un cambio postural, tengo que tener claro que hay músculos que se acortan y músculos que se alargan. ¿Y yo qué voy a hacer con los músculos que se acortan? ¿Señorita Chávez? No, voy a alguien desde atrás. Benjamín, ¿qué voy a hacer con los músculos que se acortan como kinesiólogo? Se deben alargar. Pablo, Juan Pablo, ¿qué hago con los músculos que se acortan? Intentar Alargarlos. Flexibilizar. ¿Y qué voy a hacer con los músculos que se alargan? Fortalecerlos más que nada. Eso tiene que ser así, igual como estaba antes. ¿Qué hago con los músculos que se acortan? Flexibilizo. ¿Qué hago con los músculos que se alargan? Fortalezco. O sea, es una premisa de un kinesiólogo, lo tiene que tener acá, ¿ya? Cuando tengo músculos que están alargados, ¿no es cierto? Y que están alterando la postura, entonces yo los voy a fortalecer. Por lo tanto, el trabajo en una embarazada va a estar desde el punto de vista de controlar, modular, ¿no es cierto? Guiar la postura, va a ir básicamente en fortalecer algunos músculos y alargar. Entonces, ustedes tienen que hacer acá el estudio biomecánico, que con esa modificación de la pelvis, qué músculos se alargan y qué músculos se acortan. Se juntan un día, ¿no es cierto? Y se ponen a conversar, ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál creen ustedes que se alarga? ¿Cuál creen que se acorta? Lo mismo que lo que pasa con la anteproyección de hombro y rotación interna, lo mismo que lo que pasa con la anteproyección de cabeza y cuello. Ustedes van a hacer su análisis, cuál se alarga, cuál se acorta, por lo tanto, cuál fortalezco y cuál flexibilizo. Ese es un trabajo que van a hacer ustedes, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos? Dolor en la parte baja de la espalda. Claro que si yo aumento la lordosis lumbar, claro que me va a doler, ¿no es cierto?, la espalda, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que aumenté de peso, ¿no es cierto?, todas las cosas que pasan durante el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener este aumento de la presión en ese lugar y puedo tener cambios posturales que se van a agravar si yo además tengo una patología de base en la región lumbar. Por ejemplo, si yo tengo una espondilolistesis y más encima quedo embarazada y resulta que el feto es gigantesco, 3 kilos, 4 kilos, por lo tanto, mientras mayor sea el tamaño del feto, la lordosis se va a ver más aumentada porque el centro de gravedad se va a desplazar más hacia adelante y la embarazada va a tener que echarse más atrás para poder controlar ese equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, mientras el bebé sea mayor, los cambios posturales van a ser mayores, ¿ya? Y si más encima tenía una espondilolistesis o tenía una hernia lumbar, peor el panorama, peor, ¿ya? Y entonces, ¿dónde están ustedes los kinesiólogos? Para controlar, modular y guiar a este cambio postural que sí o sí se va a dar, sea lo menos complicado posible para esta embarazada, ¿ya? La laxitud ligamentosa, que se da y que se da principalmente para que se reblandezca la sínfisis púbica, coxal, ¿no es cierto? Pubis y pubis se juntan a través de la sínfisis púbica, que es lo que hace la relaxina, que es tema floppy. Entonces incluso hay movimiento de la sínfisis púbica, ¿ya? Para que después cuando vaya a ser el parto, ¿no es cierto?, esta sínfisis púbica tenga algún grado de movilidad para que facilite eso. Sin embargo, esta situación de reblandecimiento de la sínfisis púbica también nos juega en contra, porque ahora tengo móvil esta articulación, ¿ya? Y lo que yo tengo que evitar es que, mientras estoy embarazada, que esta articulación se mueva, porque cuando se mueve duele mucho, ¿ya? Por lo tanto, la embarazada, cuando ya está casi en el tercer trimestre y ya muy cercana al parto, cada vez que camina hay una suerte de cizallamiento de la sínfisis púbica. Si la pongo en posición unipodal, peor, o sea, si sube la escalera, va a hacer eso. Entonces la embarazada ya le molesta mucho ese movimiento, mientras más se mueve más le va a doler, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hago ejercicio para la embarazada, tengo que evitar hacer cargas unipodales, porque cuando hago carga unipodal voy a provocar más cizallamiento de la sínfisis púbica, que es doloroso, ¿ya?
recomendarle a la embarazada que no suba escalera. Hay algunas embarazadas que sufren más de esto y algunas que lo perciben poco, pero hay sí embarazadas que perciben mucho esa molestia del dolor en la sínfisis pública. Ya, por lo tanto, evitar trabajo unipodal. ¿Ya la hora? Ya, espérense. No, me quedo. Ya, no, hasta vamos. Diástasis de los rectos. Le voy a preguntar a usted, la próxima clase, tiene que venir. ¿A dónde quedé? Es igual causado gigante, usted me... No, usted me va a decir, ¿en qué quedamos? Y usted, diástasis de los rectos. Sí, automáticamente, ¿vale? Muy bien. Ya, la lista, ¿dónde está? ¿Alguien no ha firmado la lista? ¿No ha firmado la lista? ¿Viene adelante?